antes, la gran cantidad de basura forma parte del paisaje que ofrece el mercado de abasto de Asunción. Los clientes del lugar deben soportar, además del desorden, los malos olores que causan estos residuos. Los reclamos, por supuesto, nos hicieron esperar. Clientes y comerciantes del mercado de abasto de Asunción denuncian constantemente el deplorable estado del centro comercial municipal, no solo por sus calles intransitables y sus caños rotos, sino también por la cantidad de basura acumulada en el predio. De acuerdo a las quejas de los permisionarios de los bloques minoristas, el mercado ha perdido muchos clientes por causa de la inseguridad, la suciedad y el desorden que reinan en el lugar. Impresionante la cantidad de basura que tenemos. Sí. La limpieza es un desastre. Nosotros venimos reclamando siempre eso, ¿verdad? La basura, el mal olor, todo el tiempo, eso es las 24 horas. ¿Ya hicieron reclamo? Se hizo reclamo a la Junta porque hay una comisión acá en el abasto, se hizo un reclamo y bueno, no pasó nada. Es una pena, ¿verdad? Porque viste que el mercado de abasto es el centro de abastecimiento, ¿verdad?, de alimentos acá en todo el país, ¿verdad? Y es una vergüenza realmente tener así el abasto. Tendría que ser un shopping esto. Si bien las condiciones desastrosas del mercado de abasto ahuyentan a muchos clientes, otros se ven obligados a comprar aquí por los precios más convenientes. Aún así, lamentan tener que soportar la suciedad y el olor nauseabundo. Vos entras y ya el olor acá te llena, no podés comer nada. Hediondo es, imposible de aguantar. Y todos los días ellos cobran impuestos de entrada. Y eso nomás lo que no ven ellos, porque es muy poca cosa para solucionar ese problema de... ¿Vino alguien acá a darle una solución o nadie vino a hablarles? Nada no viene, nadie, a veces viene el clavo y deja y ya se va. Según el director del mercado, Iván Arévalo, la recolección de basura se hace en buena forma, pero no dan abasto con la cantidad de residuos, ya que un 80% de las importaciones llegan en mal estado al mercado, porque los camiones que transportan las mercaderías esperan muchos días para pasar la frontera. Y ojalá que se solucione con la liberación del paso en frontera, que los camiones ya no esperen más muchos días para poder pasar, para que puedan llegar los productos frescos y se pueda comercializar, porque esos problemas vamos a seguir teniendo si los productos siguen llegando en un 70-80% ya descompuestos. Entonces a algún lado tenemos que ver dónde arrojar esa cantidad, toneladas de productos que lastimosamente se están descomponiendo. El director reconoció también que todos los días se recogen toneladas de frutas y verduras descompuestas, pero que también se necesita la concienciación de los comerciantes para que no arrojen los desechos fuera de los contenedores.